Dios, por medio de los salmos, nos ofrece una invitación a experimentar la adoración y la alabanza de maneras que tocan el corazón y nutren el alma. Cada verso es una obra maestra que nos lleva a reflexionar sobre su grandeza, la fragilidad humana y la esperanza que encontramos en la comunión con nuestro Creador. Acompáñenos en este viaje de crecimiento espiritual, donde los pastores Domingo Guzmán y Neilín Solís nos guiarán a través de las páginas de los salmos, desentrañando sus significados y revelando cómo estas antiguas palabras siguen siendo relevantes en nuestra vida cotidiana. Bienvenidos a Enfoque Bíblico. Hola a todos, bienvenidos. Qué bueno estar de nuevo con ustedes en este espacio Enfoque Bíblico. Aquí llegamos, todo el equipo, en los controles Franklin Martínez y aquí mi buen amigo Neilín Solís. Un saludo, pastor, para usted y para todas las personas que están en sintonía con nosotros que en Enfoque Bíblico. Esperamos que este programa, que tiene una lección muy interesante que presentarnos, sea de gran bendición para cada uno de los presentes. Ok, adelante con su oración. Vamos a orar en este momento para darle inicio a nuestro estudio. Padre Celestial, le agradecemos tu poder y las maravillas mostradas en nuestras vidas. Permítenos al repasar esta lección encontrar en Cristo el modelo y el ejemplo que necesitamos para vivir vidas que glorifiquen tu nombre. Bendice a cada una de las personas que forman parte de nuestra audiencia y glorifícate en sus mentes y corazones. En el nombre santo de Jesús lo pedimos. Amén. Amén, amén. Bueno, aquí estamos, señores, una vez más en esta entrega de Enfoque Bíblico. Estamos iniciando este episodio número 9 de esta primera temporada del 2024, en la que estamos estudiando el libro de los Salmos. Y tenemos una lectura interesante que el pastor Solís va a compartir con nosotros como para memorizar. Precisamente Salmo 118, 22 y 23, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Pastor Solís, háblanos un poco de la tradición de ese versículo, que está bien interesante. Es sumamente curioso, pastor, que cuando se estaba construyendo el templo de Salomón, se cuenta que de camino al lugar donde se estaba construyendo el templo, los trabajadores encontraban esta piedra en el medio del camino. Usted sabe que no se martilló ni se hizo ningún ruido en el espacio donde se estaba construyendo el templo. Todo se hacía en las afueras de la ciudad y ellos venían a traer las piezas terminadas a sus lugares. Pues resulta que cuando ya todas las piezas están en el lugar, los trabajadores se habían quejado de la piedra esa que estaba en el camino. Y resulta que estaban buscando la piedra fundamental, que en los edificios de la antigüedad era lo que se usaba para poner el cimiento principal de las construcciones. Pues no encontraban la piedra adecuada, algunas no tenían la forma correcta, otras no tenían la categoría. Pues resultó que esa piedra que estaba en el medio, esa piedra que era tan molestosa, tan incómoda, resultó ser la piedra adecuada para esa importante posición, el fundamento del templo. Y precisamente ese pasaje, obra del Señor es esto, era como que ellos sintieron que fue providencial que esa piedra estuviera ahí. Y Domingo, ¿cómo pasa la gente de pensar que algo es un obstáculo, una maldición, a decir, pero esto es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida? Y cómo Cristo, después de ser rechazado por su pueblo, por las personas de su tiempo, resultó ser el fundamento de todo lo que ellos hacían en la adoración. Así es. Entonces, me llama mucho la atención, pastor, el hecho de que esta, podríamos decir, ilustración que usted nos presenta, puede ser aplicada a muchos aspectos de la vida. De repente usted entiende que hay algún elemento que no amerita ser tan importante, probablemente alguna lectura que usted considera, ya yo me sé eso, ya eso me lo sé, ya yo no tengo que volver a leerlo. Y precisamente en la lección de esta semana nosotros vamos a darnos cuenta de por qué razón es tan importante el libro de los Salmos
desde la perspectiva cristológica y cristocéntrica también. El libro de los Salmos probablemente sea la porción bíblica, hablando ya en términos a grandes rasgos, como tanto libro en grandes rasgos como los 5 libros que forman el libro de Salmos. Toda esta porción bíblica probablemente sea en la que más evidencias tenemos nosotros en un libro bíblico de todo lo relacionado con las profecías mesiánicas relacionadas no solamente con los aspectos, terrenales de Jesús, sino incluso aspectos relacionados de manera directa con su divinidad, la persistencia, el sacerdocio. El sacerdocio. Ahí tenemos todos esos aspectos, incluso su muerte, su resurrección, aspectos relacionados con tan específicos como, por ejemplo, determinar si le rompían un hueso o no, cosas por el estilo. Es interesante el libro de Salmos desde esa perspectiva. Fíjense, me fui al aspecto cristológico porque es lo primero que vamos a ver durante esta semana. Pero dentro de esos aspectos también tenemos en el libro de Salmos elementos que nos presentan a Dios desde una perspectiva muy amplia en todos los aspectos. Y de manera directa, iniciando esta semana, nosotros vamos a ver un tema muy interesante que en lo particular a mí me llama mucho la atención, que es el Salmo 23. No sé si ustedes han leído Por amor de su nombre del pastor Domingo Guzmán, que es una forma en la que el pastor toma su vida y la atraviesa con el Salmo 23. Así que cuando el pastor habla de el ministerio de Jesús como pastor o el vínculo de Jesús como nuestro guía y el que se preocupa por nosotros, él está hablando prácticamente de su propia vida. Ay, sí, definitivamente. Miren, el Salmo 23 presenta la imagen de Dios como pastor y presenta a la vez la imagen tuya y mía, amigo que nos estás viendo, como oveja del Señor. Y entonces esta imagen, esta ilustración de Dios como pastor y de yo como oveja está prácticamente en toda la estructura salmística. Prácticamente todos los salmos, el salterio completo, por todos lados tiene esa imagen de Dios como pastor y tiene la imagen también de Dios, de nosotros como pueblo. En el Salmo 23, Salmo 28, 9, por ejemplo, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. ¿Cómo yo sé que Jesús es el pastor? Y, por ejemplo, cuando yo veo a Jehová mi pastor, ¿por qué yo no pienso en el Padre? ¿O por qué no podría pensar que tal vez no es un aspecto cristológico? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se le puede dar categoría de pastor en la Biblia. ¿Por qué yo puedo relacionar directamente con cristología el hecho del pastor en Salmos? Tú sabes que a mí me gusta ver esto, Neily, desde una perspectiva práctica. Yo pienso que dado el hecho de que quien se humana es el Hijo y no el Padre y el Espíritu Santo, sino que al Padre y al Espíritu Santo nosotros le damos aspectos antropomórficos, pero el Padre no se humanó, el Espíritu Santo no se humanó, el que se hace humano es el Hijo. Entonces, al humanarse, nosotros tendemos a ver en la figura de el Hijo, o sea, de Cristo, de Jesús, la imagen del pastor que conocemos, porque eso es con lo que nosotros realmente lidiamos de manera práctica. Así que yo imagino a Jesús como el pastor. Sin embargo, debo ser bien enfático y bien claro al señalar lo siguiente. Nosotros creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Así que en la figura del Hijo, ambos, tanto el Padre como el Espíritu Santo, hacen la función de pastorear, de guiar. Y yo pienso que de la manera en que nosotros expresamos que Jesús es el que nos guía a través del valle de sombra de muerte, pues esa dirección que nos da el Hijo, el Espíritu Santo interviene internalizando esa dirección. Y el Padre, lógicamente, dándonos todo lo que tiene que ver con la estructura general para que todo lo relacionado con el cuidado y la protección esté de alguna manera indicado hacia nosotros. Pero fíjese también, pastor, que el tema del pastor
Jesús lo toma como suyo. Suyo. Y es Yo soy el buen pastor. Tal vez la razón por la que el vínculo pastoral de Salmos está intrínsecamente relacionado con Cristo, porque es que Cristo mismo se identifica de esa manera. De esa forma, en Juan capítulo 10, Él nos presenta allí una imagen preciosa del redil, del pastor y algunos aspectos más. Quiero además señalar que la imagen, y esto está en la guía de estudio, la imagen del pastor divino que conduce a José como un rebaño, registrada en el Salmo 81 también, forma parte de eso, alude a esa bendición que Jacob le dio a José, como ya la última, digamos, descendencia allá antes de llegar a Egipto, ¿no? Y también los reyes, según 2 de Samuel 5:2, eran considerados como pastores de su pueblo. Dice allí, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y los volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo. O sea, Dios le dio una orden a los reyes de que debían cuidar del pueblo como un pastor cuida de sus ovejas. Es interesante. Nosotros, tanto el pastor Solís como un servidor, compartimos la labor de ser pastores de iglesia. Y fíjense, por esa razón, aludiendo a esa imagen pastoral registrada en los Salmos en su mayoría, es que el trabajo en la iglesia o en las iglesias, la persona que preside o que dirige se le llama pastor. Oh, y también en Salmos encontramos otros temas relacionados con Jesús, como los sufrimientos de Cristo. El Mesías sufriente. Los padecimientos de Cristo están en Salmos y se presentan de una manera muy sensible, como usted mencionaba ahorita, pastor, que incluyen detalles climáticos, puntuales, de mucha precisión, que prácticamente establecían un aspecto profético de la llegada de Cristo. Sí. Y esto es maravilloso, pastor, porque no solamente se canta a Cristo después de que lo conocemos, antes de que Cristo llegara al mundo, ya estábamos cantando su ministerio. A través de los salmos, los personajes del Antiguo Testamento cantaron a Cristo y experimentaron la esperanza de su sufrimiento y su muerte en favor de la salvación de sus ovejas. Así es. En el Salmo 22 nosotros tenemos una imagen muy práctica, más que práctica, muy clara de lo que representó el sufrimiento para Jesús. Dice en el Salmo 22, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Salmo 22, 14. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todos estos elementos que acabo de mencionar del Salmo 22 fueron elementos que se dieron de manera muy clara y muy real en el momento en que Jesús fue crucificado. Entonces, el Salmo 22 es una imagen profética que se escribe siglos antes de que ocurrieran los hechos. Pero es las palabras mismas del inicio del Salmo que Jesús usa para describir su Dios dolor. mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando comienza su sufrimiento en la cruz. Mira cómo Jesús es, Pastor Domingo, que en vez de decir una mala palabra cuando está sufriendo, cita la Biblia. Tremendo. Bueno, un buen ejemplo para nosotros. Qué gran lección para nosotros. Sí, claro. Y lógicamente todos estos aspectos de Salmos en esta lección que vamos a estar viendo esta semana nos presentan a nosotros a un Dios que es fiel a su pacto, a un compromiso que Dios tiene con nosotros. En varios de los salmos que vamos a estar mirando esta semana se enfatiza esto. En el Salmo 89, los versículos 27 al 32, dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Salmo 89, 38, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Y tengo en el Salmo 132,
los versículos 10 al 12, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñare, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. O sea, estamos hablando de que Dios mantiene su pacto, y en el libro de Salmos nosotros vemos esa clara evidencia de que el Señor quisiera que también nosotros fuésemos fieles al pacto que hemos hecho con Él. Y algo maravilloso de Cristo en los Salmos es la descripción de su reino sacerdocio, la descripción de su labor intercesora y de su labor de autoridad a través del sacerdocio según el orden de Melquisedec, según el Salmo 110, 4 al 7. Tú sabes, perdón, Nelly, que te interrumpa, muchas veces nosotros en nuestro estudio bíblico encontramos nombres así medio extraños y que no todo el mundo está bien claro, bien definido con respecto a ese personaje. ¿Quién fue Melquisedec? El caso es que Melquisedec aparece en la historia de Abraham como esa persona a quien Abraham le llevó los diezmos de todo cuando liberó a Lot, a Sodoma. ¿Y por qué Abraham le entregó los diezmos a ese hombre? Precisamente porque tenía cara de pastor él. Tenía una autoridad sacerdotal y era rey de Salem, donde más adelante fue construida la ciudad de David, curiosamente. Pero precisamente el tema con Melquisedec es que no había un vínculo sanguíneo con una orden sacerdotal israelita conocida. Exacto. Entonces, el hecho de que el hecho de que Abraham diera los diezmos a él, indica que fuera de la genealogía de los sacerdotes, que era lo que siempre se revisaba para saber quién era digno del sacerdocio, tenía que revisarse su genealogía. Exacto. Cuando, por ejemplo, Zacarías aparece como en la orden sacerdotal con la suerte de que le tocaba, era porque él era de la orden sacerdotal. De la orden. Justamente, Melquisedec no tiene una orden sacerdotal que se pueda encontrar con genealogía. No. Por eso dice que no tiene genealogía. No es que no haya nacido o que sea un ser etéreo o que sea una personificación de Cristo. Es una persona que Jesús puede identificarse con él porque comparte la labor de rey y sacerdote, una cosa que en Israel no pasaba. No pasaba. Jesús era descendiente de David por sangre, pero ¿y cómo podía ejercer el sacerdocio? Porque no era de Judá. Había un sacerdocio más allá que era el sacerdocio. Perdón, no era de Aarón, sino de Judá. Exactamente. Entonces, para poder encajar en una ley tan estricta del sacerdocio, tenía que buscar una razón espiritual un poquito más elevada que el sacerdocio de Aarón. Y precisamente Melquisedec es el modelo que usa la Biblia para describir la naturaleza del sacerdocio del Mesías. Bueno, esta lección promete ser muy importante, muy interesante. Personalmente yo les insto a que ustedes indaguen cada día en cada una de las secciones que hemos de estudiar durante esta semana, las cuales van a estar bien interesantes. El pastor divino y abnegado, el Mesías sufriente, siempre fiel a su pacto, Rey eterno de poder incomparable, y esta última de sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Le invitamos a que continúe en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través del correo electrónico. Por favor, dele like, haga sus comentarios, haga preguntas, haga sugerencias, ataque al pastor Neilin si usted quiere, atáqueme a mí, no hay ningún problema. Nosotros no nos vamos a sentir mal por eso. Bueno, y esperamos que este programa haya sido de bendición. Nos vemos en un próximo encuentro en Enfoque Bíblico. Gracias.